Hola, muy buenos días, especialmente a los jurados. Siguiendo con la línea de investigación, revisión sistemática en la evaluación de los procesos de escritura en los diferentes niveles escolares, surge un tercer interrogante. ¿Cuál es el proceso de evaluación de la escritura en educación secundaria? Quien le dará respuesta a este interrogante, Marley Fernández Camayo. Mi bitácora está conformada por resultados, análisis y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. En el proceso de resultados en la organización y selección de artículos se desarrolló aplicando los criterios de la metodología Prisma, donde se llevaron a cabo 4 fases. La fase de identificación, donde encontramos en la base de datos PubMed 28 artículos, en la Ciencias Direct 238, Real 1264 y Cielo 401. Donde se realizó el proceso de filtración de artículos duplicados y quedaron 973. En la fase de screening, en el artículo seleccionados posterior, donde se lee títulos y resúmenes, aplicando los filtros de inclusión y exclusión, en la base de datos PubMed 0, Ciencias Direct 14, en Reali 8 y Cielo 17, y en bases secundarias como Google Escolar 23 artículos. En la fase de elegibilidad, de los artículos, donde posteriormente se realiza la lectura completa para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, en la base de datos PubMed 0, Ciencias Direct 9, Real 2 y Cielo 5. Las siguientes características para la elección de los artículos fueron: estudios de casos y controles 5, revisión sistemática 6, estudios y casos 3, metaanálisis 2 y estudios clínicos y aleatorizados 0, para un total de artículos incluidos de 16 artículos para dar respuesta a mi pregunta de investigación. Para el análisis y discusión, la escritura no es solo escribir o trazar grafías, sino plasmarlas, las ideas de un pensamiento en un texto escrito o mensaje escrito. El sistema de la escritura no implica dominar grafías ni sonidos, implica dominar las reglas ortográficas, los signos de puntuación. La escritura incluye un proceso que marca el lenguaje que cada uno de los estudiantes de secundaria ya deben haber realizado su proceso de adquisición de habilidades metalingüísticas para poder plasmar un texto en la escritura. De tal manera, las habilidades lingüísticas de leer y escribir van de la mano para poder organizar una escritura coherente y con reacción a lo que el estudiante quiere plasmar. En la educación secundaria, el cerebro de cada estudiante está bien desarrollado y alcanzado todas las habilidades lingüísticas, que alcanza un nivel que le va a permitir avanzar mucho más en la escritura. Va a organizar textos, va a organizar oraciones y va a plasmar una escritura bien organizada. Haciendo énfasis en esto, para la evaluación de la escritura en la educación secundaria se lleva a cabo por medio de unas claves y con un contenido lingüístico. Esto nos lo afirma Casani en 1994. Para la evaluación de la escritura de textos en la educación secundaria se llevan unos procesos a cabo. En la ortografía, los procesos que se van a evaluar es la acentuación de agudas, llanas y esdrújulas, acentuación de palabras onónimas. También se evalúa la acentuación de diptongos y eictongos. Se evalúan los errores de la escritura de la palabra. ¿Qué se evalúa en ese proceso? Se evalúa el uso de la palabra, el uso de las palabras comunes, el uso de las mayúsculas, de las minúsculas, el uso y separación de sílabas al final de un renglón. En la puntuación se califica la coma, el punto y coma,
los signos de admiración, los signos de interrogación, los errores sintácticos oracionales, errores en la oración simple y el uso de estructuras oracionales complejas. Se evalúa el error de la construcción en la oración, la repetición que puede ocurrir en la escritura de un texto, la correlación de los tiempos verbales que pueden estar mal organizados por el escritor. También se evalúa la concordancia que debe llevar cada texto escrito, la construcción de sintagmas, la repetición que puede utilizar el escritor en los sintagmas. Esos son los procesos que va a evaluar el docente o la persona encargada de evaluar la escritura en la secundaria. También evalúa el uso de gerundios, los sintagmas, que los sintagmas estén completos. Evalúa el uso del vocabulario, las repeticiones inadecuadas que pueden haber en el escrito. ¿Por qué evalúa el uso del vocabulario o el uso léxico? Porque se dice que el uso léxico es enriquecedor según el estrato social. Por ejemplo, para un escritor, si es de un estrato social bajo, donde no tiene educación, donde su familia no tiene la comodidad de mandarlo a una preparación o al colegio, el escrito de ese alumno va a ser mucho menos el léxico que el estudiante que tiene la posibilidad de asistir a un colegio y donde va a tener una buena estructura gramatical de la escritura. De tal manera, los avances tecnológicos nos han permitido la evaluación formativa de la escritura por medio de softwares a través del sistema de evaluación de la escritura automatizada, que sus siglas es AWEN. AWEN es un sistema que se describe comúnmente porque está compuesto por un componente crítico motor que califica la puntuación y un componente de retroalimentación basado en la rama de inteligencia artificial llamada procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué la llaman procesamiento natural? Porque ella permite realizar los procesos de calificación o de evaluación que va a realizar un docente en la escritura de un alumno en la educación secundaria. AWEN o Sistema de Evaluación de la Escritura es un modelo estadístico que permite la evaluación humana de la escritura. ¿Para qué? Para facilitar a los humanos o al docente asignar la puntuación y proporcionar la retroalimentación de las falencias que se presentan en un texto escrito. De tal manera que se ha visto que esta aplicación ha sido muy útil y tanto como para los alumnos como para los docentes, ya que los alumnos se incentivan a escribir más textos para ser pasados por este sistema. Otro sistema de evaluación que nos permite determinar la evaluación de la escritura por medio de criterios, los criterios que se basan en 4 criterios. Este criterio es considerado como la propiedad del texto de la escritura, que determina la variedad lingüística que presenta cada estudiante en la educación secundaria. ¿Por qué la variedad lingüística? Porque él ya debe haber adquirido todos los conocimientos de las habilidades lingüísticas durante el proceso de educación. Otro proceso es la coherencia. ¿Por qué se evalúa la coherencia? Porque debe relacionarse y debe llevar coherencia el escrito de cada estudiante. ¿Por qué? Porque él debe tener en cuenta la información relevante y irrelevante del texto que está escribiendo. La siguiente es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La coherencia que llevan las ideas del texto para ser plasmado y para poder que el texto sea coherente y que el lector pueda entender el escrito. De tal manera
que también se evalúa la correlación gramatical. ¿Por qué la corrección gramatical? Porque cada estudiante de secundaria debe ya haber adquirido el conocimiento del lenguaje tal y como se ha adquirido desde la primaria hasta la secundaria, de tal manera que se debe evaluar el conocimiento gramatical, la fonética, la ortografía, la morfosintaxis y el léxico que presenta cada estudiante hasta ese proceso. También en el proceso de evaluación de la escritura se evalúan algunos elementos como es un objetivo, una tarea, unos criterios, un medio, una técnica y un instrumento de evaluación. ¿Para qué estos criterios? Con el fin de que dicho proceso sea formativo para el escritor. Para esto es necesario delimitar estrategias de retroalimentación. ¿Cuáles son esas estrategias de retroalimentación que se debe retroalimentar en el estudiante o que el docente debe evaluar en la escritura? A nivel léxico, debe evaluar el nivel elaborado de la escritura de las palabras, tanto de una perspectiva alfabética como la ortografía. Y en el nivel sintáctico debe evaluar la construcción sintáctica del sujeto y predicado que realizan los distintos elementos de la oración que nos permite realizar el escrito y realizar frases concretas que puede el lector leer con coherencia. De tal manera, estos criterios nos permiten que el texto tenga cohesión, que el texto sea globalmente coherente y que permita los elementos lingüísticos para poder que el escrito sea bien estructurado. De tal manera, los estudiantes de secundaria presentan muchos errores ya que muchos estudiantes no les gusta escribir respetando las reglas que se deben tener a la hora de escribir un texto. Para esto, dar finalidad a la respuesta de mis preguntas, voy a continuar con las conclusiones. Las conclusiones. La primera, una vez conocidos los procesos en la evaluación de la escritura, es importante realizar la evaluación por ciclos educativos para probar el dominio lingüístico que presenta cada estudiante y así puede hacer mejor la evaluación en la escritura. La evaluación automática de la escritura puede ayudar a motivar a los estudiantes a realizar escritos y aumentar la práctica de la escritura y permitir que los maestros se concentren en preocupaciones de alto nivel en lugar de la mecánica de evaluar la escritura, ya que este permite la evaluación de la escritura. Es importante que el docente tenga en claro el desarrollo de las habilidades lingüísticas en el estudiante para realizar la evaluación de la escritura, el cual le permita elegir la técnica de evaluación en el momento de evaluar la escritura. Muchas gracias, espero les haya gustado nuestra investigación. Agradecimientos a mis compañeras del proceso de investigación y al docente Diego Alejandro Rangel.